grosso. Bueno, Gustavo, ¿qué tenemos? Uy, lo tenés mira, Diego va a estar familiarizado con eso porque trabajó en Corsa. Bueno, Y vos lo que vas a hablar tiene algo que ver. algo que ver, sí, más con parabrisas, pero bueno, Y también, ¿no? estuvieron Parabrisas, relacionadas las claro. revistas. En un momento no relacionadas. era parabrisas Corsa. Sí, sí, Al parabrisas principio. Corsa, claro, arrancó así, exactamente. Y después se dividieron. Un Corsa por un lado y Parabrisas por el otro. Claro, exacto. Parabrisas hacía los test, ¿no? Más. Claro. Claro, parabrisas tomamos más un perfil. El Negro Neira estaba ahí, ¿no? El Negro Neira El Negro estaba. estaba, De hecho, ahora lo vamos a nombrar. Parabrisas más era mensual y Corsa era un semanario, que se dedicaba más al automovilismo. Eso es un poco la diferencia editorial entre Pero una hacía y otra, ¿no? estas travesías. Pero bueno, vamos acá a algo interesante que por ahí muchos de ustedes seguramente lo van a recordar. En el año fines de 1988 se presenta el Fiat Uno. El Uno. ¿Sí? En ese momento, recordemos, la marca Fiat estaba representada por Sebel. Sebel se ocupaba, que era la fusión de Fiat y Peugeot, fabricaba y obviamente comercializaba estas marcas, ¿no? Acá lo interesante es ver cómo, esto lo hemos hablado en otras columnas, se hacían algunas pruebas muy interesantes con los autos de producción, un poco para campañas de promoción, para mostrar la calidad que tenían, cómo resistían, se bancaban esfuerzos importantes, y también para probar los autos en condiciones extremas y hacer algún tipo de ajuste. El consumo, ¿verdad? Consumo, resistencia, habitabilidad, estanqueidad, o sea, todo lo que se que hablamos prueba la en otra un vez que auto. subían a los camiones por ahorrar kilómetros eran con los Duna, ¿no? No, eso había sido primero con los Fiat 128, Sí, que eran con los los test de 128. consumo en los 70, y después se repitió la experiencia, fíjate, siempre Fiat, Sebel, con el espacio, en la década del 80, ¿no? Pero bueno, en este Con el caso... Duna hicieron el último desafío a los valientes, ¿no? Claro. Con el 1 en realidad. con el con uno el 1, también. exactamente. Ajá. Porque los últimos 3 fueron, que lo hemos tratado a principios de este año, creo. Fue el primero con el Regata, después con el Duna, después con el 1. ¿No? Volviendo un poco a algo que fue histórico en los 70. ¿Te acordás que decían del Duna cuando salió? Era un Regata que pasó entre dos camiones. ¿Verdad? No lo había escuchado. Sí, Eso no decíamos lo había escuchado. Pero bueno, el Duna y el Uno están relacionados porque comparten la misma Uno la misma no tuve, plataforma, Duna ¿no? tuve gasolera y un autazo. Sí. Te aviso que andó. Bueno, el Uno acá fue al revés que en otros lugares, ¿no? Primero aparece el Duna y después el Uno, pero el Duna es un derivado del Fiat Uno. Hemos hablado del Duna, así que no vamos a extender nuevamente. Pero el tema que les quería comentar hoy tiene que ver con una prueba que se hace, que no fue una prueba que surgió de Sebel, sino que surge justamente de parabrisas, ¿no? De Figueras y Auger Baquet, que en ese momento dirigían la revista, que le proponen, en realidad la idea que ellos tienen es hacer un test de larga duración, 10.000 kilómetros, y tratar de hacerlos en 3 días de tiempo neto, no 3 días sin parar, sino obviamente con descansos en distintos lugares, pero el tiempo neto debería ser no más de 3 días, y para eso necesitaba un auto ágil que pudiera superar en algunos tramos de ruta abierta 160 km por hora como para poder lograr ese promedio, y le proponen a distintas automotrices y a Sebel le interesa, ¿no? Entonces, lo interesante del caso es que no se había presentado todavía el Uno, se estaba por presentar, estaba en la etapa de ajustes finales, de preproducción, y entonces Sebel recoge el guante, acepta esta propuesta y les ofrece 3 vehículos del Fiat Uno SCB 1500, que fue la versión con la cual se presenta en Argentina, que en su momento era la versión más equipada, tope de gama, motor 1500, el máximo equipamiento posible. Y entonces, para poder entregar estos autos, se hace primero una preparación, se habla con la gente de Experimental, que pone a punto, porque obviamente tampoco era agarrar 3 autos de la línea y ponerlos ahí sin algún tipo de ajuste previo, que tampoco es demasiado. Es decir, lo que se hace en un fin de semana es algunos ajustes que tuvieron que ver con el cambio del parabrisas, un parabrisas multilaminado, también se agregaron faros auxiliares, se reforzó el cárter, y se los equipó con 2 juegos de rueda de auxilio completo a cada vehículo, porque imagínate que iban a recorrer distancias largas en lugares totalmente inhóspitos, ¿no? Bueno, los tripulantes
de los autos eran, por un lado, la gente que trabajaba en parabrisas, o sea, periodistas, bueno, el propio Figueras, que hace dupla con Pisani, que era un colaborador de la revista. El segundo uno lo va a pilotar Jorge Maggi, un piloto que tenía experiencia, Tota, Jorge que había Maggi. sido campeón de turismo pista hacía poquito, en la temporada 86-87, junto con Carlos Negra, el fotógrafo, el negro. El negro. O sea que armaban dupla. Y el tercero era Albonetti con Viñau, que los dos tenían algo de experiencia en rally, como piloto, como navegante. Es decir, eran periodistas especializados en road test, que estaban acostumbrados a exigir a fondo los autos, y obviamente pilotos que también tenían algún tipo de trayectoria en categorías o de pista o de rally, ¿no? Bien, la prueba se realiza compartida en Buenos Aires, ¿sí?, donde generalmente se hacían este tipo de pruebas, en el ACA, ¿no?, en las salidas en el Acero Automóvil Club, 30 de mayo del 88, y se dividió en 6 tramos distintos que atravesaban lugares totalmente diferentes del país. O sea, ¿cuál es la lógica de esta prueba? 10.000 kilómetros es más o menos el uso que uno le da al auto en un año, ¿no?, en condiciones normales, ¿no? Entonces la idea era que replicarlo en 3 días y atravesando lugares con las más variadas geografías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer tramo era de Buenos Aires a Río Gallegos, todo de una, 2.500 kilómetros. Solo parar para repostar, para tomar un café, comer algo. Llenar el tanque y le pegaron de una. Paraban, ya estaba previsto que en distintas ciudades, como Comodoro, Bahía Blanca y demás, hubiese agencias oficiales CBL esperándolos por las dudas o recibirlos para que descansen un poco, ¿no? Así que ese fue el tramo más largo por la ruta 3. La ruta 3, imaginémonos, estamos hablando hace 40 años, ¿no? El último tramo de Comodoro a Río Gallegos sería ripio. nada misma, ¿no? Entonces, pero bueno, los autos llegaron sin ningún tipo de inconvenientes, iban asistidos por una Fiat Regata Weekend, ¿sí?, del equipo de experimental, con un mecánico y con repuestos básicos, ¿no?, para cualquier inconveniente, bujías, cables, sí. Bueno, lo que se pudiera llegar a romper si no fuese nada de importancia, ¿no? El segundo tramo va fue, ¿no?, de Río Gallegos a La Pampa, también un tramo bastante extenso. De La Pampa siguieron ruta hacia Salta, y de Salta a La Quiaca con regreso a Salta, que fue el tramo más cortito, unos 800 kilómetros. Quinto tramo, Salta a Mendoza, y de Mendoza a Buenos Aires. O sea que ahí se completaban los 10.000 kilómetros, que en realidad fueron un poquito más, ¿no? Los 10.000 kilómetros se cumplieron un poquito antes de llegar a Recife. Recién veíamos una imagen que se vio en la estación de servicio del ACA, que fue el último punto donde pararon los autos. Ahí se cumplieron exactamente los 10.000 kilómetros, y finalmente llegan a Buenos Aires una semana después, en junio, el 7 de junio, llegan también los reciben en el Automóvil Club con la gente. Eso, por ejemplo, es en Gallegos, donde se ve esa locomotora. Pues en realidad vinculaba Río Gallegos con Río Turbio, con las minas Río Turbio que están en el otro extremo de la cordillera, ¿no?, de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Que estamos viendo los autos impecables, la preparación, ¿sí?, con la única modificación visible que son los faros auxiliares, ¿no?, que tenía tanto sobre la parrilla como por Dios. Y esto es el ACA de Arrecifes, que recién decía, es el punto anterior al regreso de Buenos Aires, ¿no? Bueno, los autos llegan sin ningún tipo de problema, cumplen un poquito más de 10.000 kilómetros, 10.200 aproximadamente. El plazo, llegan aproximadamente unas 18 horas antes de lo previsto, de lo que ellos habían calculado, y sin ningún inconveniente. O sea, lo único que padecieron los fueron 3 pinchaduras, un problema en un giro que dejó de funcionar, y se tapó un filtro de nafta por las impurezas que hubo. Imagínate, un trayecto tan largo, muchos caminos de ripio, de condiciones inestables y demás. Por lo tanto, bueno, esto, insisto, lo interesante es que esta campaña se hace antes del lanzamiento. Esto fue en junio, el 1 se lanza comercialmente en Argentina a fines del 88, con lo cual también era un riesgo, ¿no? Porque si
Si salió todo bien, Sí. perfecto. Vos difundís el auto, así se bancaron. Una buena publicidad. Si Muy todo viene, bueno. una buena publicidad. Se bancaron ripio, altura de casi 4.000 metros, ¿no? Y sin que se apuren. Bueno, llanura, desierto, etcétera. Y si el único saldo son 3 pinchaduras, podemos decir que, Sí. que es algo que te pasa con cualquier vehículo en cualquier condición, ¿no? Así que esto fue un gran espaldarazo como para que después Sebel pudiera lanzar el auto a fines del 88 con el buen antecedente de esta prueba que se extraña, ¿no? Ese tipo de Bueno, pruebas. sí, eso te iba a decir, ¿no? Es otra época totalmente distinta. Hoy las automotrices, la mayoría, no todas, pero la mayoría prefiere contratar a algún influencer en un lanzamiento y Claro, nada más. claro. Y acá hacer esto hoy en día tendrías, pero material para Pero impresionante. proponerle algo. Encima te dicen que no, porque le propones esta idea Claro, y claro, te dicen que no. Claro. Pero esto es maravilloso, es la Sí. mejor manera de probar un auto. Exactamente. Es la mejor manera, porque Exactamente. las automotrices te invitan a lanzamientos y demás, pero bueno, es un contacto de manejo que queda por ahí y después Sí. te lo prestan una semanita y nada Sí, más. exacto, Pero acá exacto. hacer 10.000 kilómetros, hacer el recorrido de un año en 3 días. No, y aparte con tester que saben probar el auto Claro. a fondo. Acá hubo tramos que iban a más de 150, ¿viste? A fondo durante horas. Sí, 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 Con sí, lo, sí. con lo cual el auto va exigido todo el tiempo, mostrando, bueno, si se la banca o no. Así que bueno, tiramos la idea a ver si alguna automotriz actual Lo quiere hacer, aparte mostrarse el algo producto en todo el parecido. país. Exactamente, Claro, por eso te digo, la cantidad de contenido que tenés hoy con las plataformas. Y lo mostrás en condiciones reales de uso. Claro. Inclusive más exigentes, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Más extremas. A mí me llegó el Lole en Santa Fe, nos llevó a varios periodistas, que la gestión la hizo el loco Ramis, cuando salió el Fiat Uno 5 puertas. Mirá. Sí, claro, un poquito después que este, en el 90. Lole ya salió. estaba retirado. Le pusieron cubiertas Pirelli de Fórmula 3 Mm. y Locura era el esa. Lole tenía butaca, le habían puesto una butaca. No, la butaca no, pero tenía cinturones de. Sí. Butaca, no, cinturones de competición. Claro. Y el que iba al lado, atrás le habían sacado, el que iba al lado llevaba. O sea que el común. se Y sacó fue de una de las todo mejores lado. experiencias que Y sí, viví imagínate. en mi vida con el Lole. Y sí. Que te digo, este papel entre el espejo derecho y el wallride del Parque Sur, creo que era ahí, Sí. doblabas al fondo así, nada, no pasaba. Milimétrico el Y tipo. bueno, claro. Me acuerdo que veníamos en quinta, frenabas una. Quinta le pateó, ¡pum! Le metió la primera de una. Y se paró como un gato que le pisaban la cola. Dobló así. Siempre cuando bajó, pasamos por debajo del puente, habían salido las tandas del club de pilotos, que en ese momento Ajá. corría con el TC2000. Y se ve que alguno dejó aceite porque entramos y le dio. Y ahí lo miré, ¿viste? Y lo miré, y me miró y se rió y nada, acomodó el. Qué la- Qué el experiencia, maestro. qué lindo. Claro, después digo, ¿cómo no va a ir con esto a fondo? Si iba en Mónaco con un Fórmula 1. Claro, Iba claro, jugando. para él era estaba en la Pero calecita. bueno, una linda experiencia. El 1, ¿sabes cómo viene el 1? Estaba bárbaro. Sí, sí. Un autito noble. Así es. Así, Bueno. bueno. Así que agradezco como cada... Bueno, hacemos voto para que vuelvan a hacer algo de eso. Sí, ¿no? sí. Vamos a insistir con esta idea. Bueno, agradezco a Motolibros que nos acompaña cada miércoles en esta columna. Invito a consultar el catálogo Fierrero, motorlibros.com. Y hablando de invitación, la charla que íbamos a hacer con Diego Con Diego Daorde se Daorde, suspendió, ese que- se va a hacer bien. este viernes. ¿A dónde era? Va a ser Recordalo. en el Museo Casa Rosada, 16:45, De este viernes. arranca puntual. Y bueno, y vamos a hablar de industria automotriz argentina, la historia, y Diego nos va a contar la historia del automovilismo en Argentina. Así que bueno, Ay, están bueno, todos bueno. invitados, Está entrada bueno, libre y recomendable. gratuita, no hay que suscribirse, van directamente. Recomiendo que vayan un ratito antes porque arranca puntual. Así que todos Bueno, invitados. Está muy lindo. Le decíamos, lástima que no podemos ir, nosotros tenemos que ir a Córdoba con con el el TCR. TCR. Pero en la primera viernes que caiga, que no viajamos, prometo Bueno, ir, igual la van a subir al canal de La vamos YouTube a ver. del museo, así que después les aviso para que la puedan ver de esa manera. Gracias, Gustavo. Hasta Gracias miércoles. a ustedes. Ahí está Nos vemos. Gustavo Hasta luego. Feder con la historia del automovilismo.